Por otro lado, me parece absolutamente significativo estar hablando hoy acá, en la ex-ESMA, símbolo del terrorismo de Estado. Ni más ni menos, vamos a hablar de una presa política, de una dirigente social perseguida, de una organización social, de una organización de trabajadores, de una organización territorial que se ha intentado destruir, que se la ha querido neutralizar, que se la ha querido borrar del mapa de Jujuy. Vamos a hablar de las estrategias que utiliza el poder político hoy en Jujuy para criminalizar a Milagro, pero no solo a Milagro, porque lo que se busca criminalizar, además de Milagro, y a los otros 7 compañeros que están también detenidos y que también son presos políticos. Lo que se busca criminalizar es la militancia en Jujuy, la militancia de base. Y también lo que se quiere hacer es parte de lo que dijeron los compañeros cuando leyeron el documento y lo que dijo recién Coco es trabajar fuertemente para romper todos los lazos de solidaridad, los lazos horizontales que son fundamentales para organizarnos y para trabajar desde el campo popular. Y quizás, tengo muy poco tiempo, pero la idea es que podamos pensar los modos y los métodos que hoy se están utilizando en Jujuy, en un caso que podemos utilizar como bastante paradigmático, como es el caso de la detención de Milagro y el resto de los compañeros de la Tupac, que no dejan de ser métodos utilizados, obviamente con la marcada diferencia de los 40 años que nos separan de los hechos del terrorismo de Estado, pero muchos, ¿sí? Obviamente parcializados por estos 33 años de democracia, pero muchos de los métodos que están utilizando hoy, en el caso de la Tupac, son los mismos métodos que usó el terrorismo de Estado. Entonces, esto a nosotros nos tiene que llamar altamente la atención, nos tiene que convocar a la organización. No es casual que en esta mesa, además de estar en este lugar, en esta mesa la tengamos a Tati y a Alita, digamos, 2 grandes referentes de la lucha de los organismos de derechos humanos en contra de la impunidad. Y creo que no es casual justamente porque este caso tiene muchísimas vinculaciones en ese sentido. Todos decimos que Milagro y el resto de los compañeros son presos políticos. Y lo cierto es que no hay ninguna duda que son presos políticos, centralmente porque el Poder Judicial de Jujuy hoy no deja de ser una herramienta del ejercicio del poder para quitar del frente a un enemigo. El enemigo era Milagro y el enemigo era la Tupac. Y cuando uno tiene que preguntarse por qué, gran parte lo contestó Coco recién. Es cierto, Milagro, además de haber hecho una obra increíble que vimos en un video, ese video, quiero aclararlo, lo hizo un compañero fotógrafo, militante de Santa Fe, que forma parte del Comité por la Libertad de Milagro, y lo vimos por primera vez con Coco cuando fuimos a la presentación que nos hizo lagrimear a los dos. Lo cierto es que más allá de la obra, que uno podría ya por eso dar por entender muchas de las razones que lleva a esta feroz criminalización de Milagro, y además de que Milagro se atrevió, como bien dijo Coco, a desafiar un escenario electoral de una provincia que estuvo dividida históricamente entre los 2 grandes partidos, en donde no había cuestionamiento real al poder y sobre todo al poder fáctico que gobierna Jujuy, que gobierna hoy y que gobernaba hace 40 años y que gobernaba hace 80 años, que es el Ingenio Ledesma y es Pedro Blaquier. Además de ingresar a la arena electoral y política, también la Tupac y Milagro desafiaron a Blaquier, esto que comentó Coco, lograr el procesamiento y la confirmación del procesamiento de Blaquier por su responsabilidad por los graves hechos que se llevaron adelante en la noche del apagón, tiene un costo. Pero además Milagro es mujer, ¿sí? Y eso no hay que olvidarse. Y es negra, y es colla, es una dirigente social, pero no es cualquier dirigente social, es una dirigente social que demostró que los desocupados se pueden organizar y que no solamente se pueden organizar, sino que pueden organizarse para trabajar y que pueden gestionar la obra pública y que esa obra pública puede ser gestionada mejor, de forma más eficiente, más barata, con mayor rapidez que lo que hace el sector privado de la construcción. Entonces, además, digamos, de todo esto, como si todo esto, podríamos decir, no fuese poco, Milagro, a los 4 días de un nuevo gobierno, digamos, el 10 de diciembre asume Morales, el 14 se plantó frente a la gobernación para decir que no iban a ser tan sencillo dejar sin laburo a 5.000 tipos y
todas las familias que implican este número de trabajadores. Eso tiene un costo altísimo. Ese costo tiene que efectivamente no solamente se la encarcelara, porque no hablamos solo del encarcelamiento de Milagro, sino que es necesario criminalizarla. Y cuando hablamos de criminalizarla no hubiese alcanzado con la lógica de detenerla como se intentó el 16 de enero a partir de la CAMPE. Porque el escándalo político nacional e internacional que llevó de tener una persona detenida por el hecho de llevar adelante una CAMPE, lo que además de ser un nivel de arbitrariedad, digamos, era imposible sostener en el tiempo, lo cierto es que lo que intentaron hacer de ahí en más es que Milagro no sea detenida por la libertad de expresión o por el derecho a la protesta, sino porque es chorra. Y con eso, para la clase media argentina, más allá de la de Jujuy, se trabajó ferozmente, para lo cual los medios de comunicación, como decía Coco, cumplen un rol trascendental, en el cual, por un lado, invisibilizan la obra efectivamente llevada adelante por la Tupac, pero por otro lado, bombardean con imágenes vinculadas a, por ejemplo, las que todos vimos, como 3 personas llevándose dinero de un banco. No estaban armadas las 3 personas, ¿no? Esto es una obviedad, no era un robo. Sin embargo, para la clase media alcanzaba con que 3 negros sacaran plata de un banco. Si se los hubiese llevado un empresario en un camión de Juncadela, a nadie le hubiese llamado la atención. Porque el caso de Milagro y el caso de la Tupac también toca las fibras más íntimas de todos los prejuicios que tiene esta sociedad. Entonces, esto de que es mujer, colla y negra no es solamente para Gerardo Morales, ¿sí? Sino es para el resto de la sociedad que muy complacientemente acepta en algo que se llama percepticidio, que es negarse a conocer, negarse a ver lo que efectivamente sucede en la realidad. Y es una negación complaciente. En este sentido, el Poder Judicial de Jujuy es la herramienta clave que tiene el gobierno de Morales y, por qué no también decir a esta altura, el gobierno de Macri, para mantener encarcelada a la líder de una organización social con una capacidad territorial y de movilización como pocas han tenido en la Argentina en estos años, como pocas tendrían hoy en la Argentina en estos años tan difíciles, que no permitirían que se lleven adelante una serie de políticas como las que regresivas, con inmensas transferencias de capitales, como las que se están llevando adelante en estos 7 meses de gobierno. Decimos que el Poder Judicial es la herramienta clave, un Poder Judicial que a menos de una semana de gobierno se amplió la Corte de la provincia de Jujuy de 5 a 9 miembros, 2 eran, en 24 horas pasaron de ser diputados radicales de la provincia a ser miembros del Superior Tribunal. También se modificó la ley Ministerio Público de Jujuy, se designó un jefe de los fiscales general, Sergio Lelo Sánchez. Se disciplinó por distintas medidas a algunos operadores judiciales que no estaban dispuestos a imputar a Milagro por el acampe, denunciándoselos, y de ahí en más, ¿sí? No sabemos si en realidad los jueces son los voceros de Morales o Morales hace de vocero, como sucede esta semana con lo que contaba Coco de Kelmeyer, ministro de Seguridad, que salió a decir sin ningún tapujo, que estaban evaluando con el Poder Judicial o con los jueces si le iban a trasladar a Milagro o no. ¿Qué hace el ministro de Seguridad contando si él evalúa o no evalúa lo que hace la justicia? Pero que es un nivel de descaro que se sostiene en Jujuy como pocas veces visto. Yo siempre digo lo mismo, hay una frase de Gerardo Morales del mes de enero que dice: no voy a negociar el levantamiento de la CAMPE por la liberación. Él es un negociador, él es el que tiene que negociar. No era que Milagro está a disposición del Poder Judicial. Este nivel de impunidad con lo que se dicen las cosas, pero sobre todo con lo que no se quiere escuchar por el resto de la gente, es parte de lo que nos presenta esta situación que están viviendo los compañeros en Jujuy. La necesidad de destruir a la Tupac no alcanzaba con el encarcelamiento y la criminalización de Milagro. El 12 de enero de este año, Morales dicta un decreto por el cual suspende preventivamente la personería jurídica de la Tupac. En el mismo artículo de ese decreto, que es el decreto 403, lo tengo acá, no lo voy a leer porque tengo poco tiempo, pero para el que quiera, ahora lo puedo poner a disposición,
enuncia dos normas. Una es el Código Civil y Comercial de la Nación y otra es la Constitución de Jujuy. Las dos normas que enuncia dice que solamente puede quitar la personería jurídica de una asociación el Poder Judicial, pero lo hace él por decreto. Este nivel de impunidad, porque además el enunciar las mismas normas que no lo facultan para llevar adelante una acción, habla, de la obscenidad de la persecución, que no es un dato menor y que está en juego constantemente. Por otro lado, la cantidad de abusos y de ilegalidades que se llevan adelante en las causas, siempre me preguntan, y recién el compañero decía que yo iba a hablar de la causa. Hoy Milagro tiene 9 causas abiertas. Calculamos que hay más causas en las cuales se la está imputando y que todavía no la notificaron. Las últimas 2 son de la semana pasada, hay por espasmos, hay momentos en donde en el último mes no se le había iniciado ninguna causa. La mayoría de las causas son causas viejas, desde hace 10 años, hay causas del 2006, del 2007, del 2009, causas que habían sido prescriptas y que las reabren, causas que una persona que estuvo imputada, procesada, confirmada ese procesamiento, prófugo, aparece repentinamente, declara en contra de Milagro, le dan la prisión domiciliaria, le dictan falta de mérito. La cantidad de obscenidades que hay en las causas respecto a las ilegalidades, podríamos partir de la más básica, es que Milagro tiene fueros, ¿sí? Tiene el fuero de la inmunidad de arresto por ser parlamentaria, no se declaró la inconstitucionalidad de esa norma. Hay 2 imputadas más, una diputada provincial y una concejal. Una es Mabel Balconte, que es muy conocida porque hizo un raid televisivo después de que repentinamente declaró en contra de Milagro y del Cuervo Larroque y de Máximo Kirchner, y que tiene además a sus 2 hijos imputados en la causa. Las otras 2 personas no están detenidas por una sola razón, porque tienen fueros. Sin embargo, Milagro tiene fueros y está detenida. La cantidad de ilegalidades podríamos mencionar infinitamente. Por otro lado, claramente lo que hay es la utilización de coacciones, de presiones, para que personas vengan a declarar a cambio de. El caso de Mabel Balconte es uno. Hay un caso que es muy grave y que yo no dejo de sorprenderme de que no haya tenido la repercusión, y ya ni siquiera lo digo en términos del cepo mediático que todos sabemos que estamos viviendo, sino también dentro de los que militamos, que es el hecho de que Liliana Fellner haya reconocido, senadora nacional por el PJ, por Frente para la Victoria, que haya reconocido adelante de 20 senadores más, y que esto conste en una causa que hoy tramita Servini de Cubría, que Gerardo Morales le dijo a ella que si efectivamente no votaba a favor del pago a los fondos buitres, él se iba a encargar de que en la causa que está Milagro también estén imputados los intendentes del Frente para la Victoria. ¿Y qué hizo Liliana Fellner? Votó a favor del pago de los fondos buitre. Entonces uno lo que se tiene que preguntar es, si se llega a presionar a una senadora nacional, si se presiona a una diputada provincial como es Mabel Balconte, con 30 años de dirigencia, ¿qué nos queda para el cooperativista que va a declarar, que después nos piden perdón? Porque esto es lo que nos sucede. Nos piden perdón por lo que declaran y dicen que si no se quedan sin laburo, los detienen, etcétera, etcétera. La aplicación de las políticas del terror que se están llevando adelante en Jujuy, las contó recién Coco, allanamientos masivos, sin ningún, 25 allanamientos en el barrio del Alto Comedero, a las 3 de la tarde, las familias en la casa. Pero las familias es porque el efecto del terror, como todos los que sabemos de las prácticas del terrorismo de Estado, no tiene como efecto exclusivamente la víctima directa de la práctica del terror, sino centralmente tiene como efecto un efecto que se derrama en la sociedad, que se derrama centralmente en la comunidad donde se llevan adelante esas prácticas terroristas. Y esas prácticas terroristas están dirigidas a todo el resto de los militantes, a todo el resto de la gente que está en el mismo barrio. El 11, cuando decía Coco, el 11 de junio que se llevó adelante un congreso refundacional de la Tupac, yo escuché hablar a un dirigente mientras estaba dando la misa Paco frente al penal, a un dirigente de la Tupac que dijo algo que a mí me pareció de las cosas más graves que yo vengo escuchando, que fue y dijo, nunca pensé que iba a llegar el día que íbamos a tener miedo a salir a la calle. Y ese día llegó, ¿sí? Esto es las consecuencias de la aplicación de las prácticas del terror de Gerardo Morales. La persecución a los abogados es otra de las prácticas que está llevando adelante el Poder Judicial como mano ejecutor de la gobernación. 3 de los abogados fuimos denunciados
varios de los abogados han sido multados en las causas. 2 de los últimos abogados, Paula Álvarez y Ariel Ruarte, que no casualmente también son los abogados que llevan las causas de lesa humanidad en Jujuy, cuando sostuvieron el habeas corpus correctivo por la falta de agua caliente y de calefacción, fueron sancionados con 2.000 pesos cada uno por la interposición de un recurso de habeas corpus. Cualquier parecido con la persecución de los abogados, y por eso también es llamativo hoy contarlo acá, en este lugar, en este día tan particular. Y por otro lado, claramente está el rol que están jugando los medios, mucho más allá del cepo mediático. ¿Sí? Digamos, los medios juegan un rol muy activo en esto. No es solamente que no se saben las ilegalidades, no se muestra la obra, y lo que se hace es se bombardea con ciertas imágenes vacías de contenido, pero que se las llenan con el relato claramente del relato oficial que se quiere sostener. Entonces pasan un perro oliendo una valija y esa es la prueba indubitable de que ahí viajaron millones de dólares desde Jujuy, pasaron 2 aeropuertos, pasaron todos los escáneres, bajaron esas valijas, se subieron a una camioneta, entraron a la Quinta de Olivos, se vaciaron, se volvieron a subir esas valijas, volvieron a hacer ese recorrido, llegaron a una casa, pasó un perro y la olió. Digamos, pero lo cierto es que esto entra. Esto que es tan ridículo que cuando uno lo enuncia de esta forma y lo desarticula, no se sostiene ni con la mínima lógica, es comprado por millones de argentinos. Entonces, el laburo que nosotros tenemos por delante, centralmente, digo, como cualquier organización social, cualquier organización del campo popular, es muy grande. Y centralmente, ¿por qué entendemos que es tan importante? Porque cuando el Poder Judicial se vuelve una herramienta o un arma, no importa si son de los militares, no importa si es de la Iglesia, si es un arma, no importa si es de los grandes poderes fácticos, ¿sí? Como Blaquier o como otros grandes poderes fácticos argentinos, o de los medios hegemónicos de comunicación, o en este caso, como es del poder político, lo que sucede, sin lugar a dudas, y cualquier parecido con la realidad nacional, o cualquiera, digo, o local, o lo que está sucediendo en Chubut con la persecución a líderes mapuches, o lo que pasó en Tierra del Fuego con los compañeros del sindicato docente, y podríamos mencionar así infinitos casos. Lo que se pone en juego es la democracia, no es otra cosa. Lo que se pone en juego es la institucionalidad política, lo que se pone en juego son los derechos de todos, y por eso es que nosotros decimos, y yo siempre termino diciendo lo mismo, hoy es Milagro Sala, hoy es Pitu Salvatierra, hoy son los compañeros de Tiempo Argentino, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Muchas gracias. El cóndor canqui, tu alma es en los que resiste, tus brazos sean la fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para